Okay, if you'd like to take a seat. Por favor, tomen asiento. So we're thinking about some foundations for Bible and culture. Entonces, estamos pensando en fundamentos para acercarnos al tema de la Biblia y la cultura. The first foundation is that God reveals himself through a range of different cultures in the Bible. Entonces, el primer fundamento es que Dios se revela en la Escritura por medio de diferentes culturas. The second foundation we're looking at the moment is to say that the Bible simultaneously accepts and challenges human cultures. Lo segundo que hemos dicho es que simultáneamente la Biblia exalta y también desafía diferentes aspectos de la cultura. So we heard Don Carson saying that at the same time, simultaneously, human cultures are resplendent with glory and awash in shame. Entonces, escuchamos a Carson diciéndonos que simultáneamente la cultura resplandece la gloria de Dios, pero también está bañada de vergüenza. In the world of mission, this then creates a tension around your attitude to culture when you go to proclaim the gospel. En el mundo de la misión, entonces, esto crea una tensión cuando quieres acercarte a una cultura para predicar el evangelio. Is your attitude towards culture positive or negative? ¿Es tu actitud hacia esa cultura positiva o negativa? And the challenge for us is to do what Don Carson does and hold together both those things, awash with shame and resplendent with glory. Y el desafío para nosotros entonces será mantener estos dos aspectos que Carson menciona de manera simultánea a la vez cuando te quieres acercar a cualquier cultura, ¿cierto? Este factor de que resplandece para la gloria de Dios, pero también está bañada en vergüenza. And the risk for me is that, and for us as Christians, our risk is that we make judgments about things we don't understand. Y el riesgo para mí y para nosotros como cristianos es que hagamos juicios de aquellas cosas que no entendemos. So I see something that I don't understand and I judge it as wrong. Y por lo tanto, cuando veo algo que no entiendo, lo juzgo como erróneo. But the reason I judge it as wrong is because it's different to my culture, not necessarily because it's different to the Bible's cultures. Pero la razón por la que estoy juzgando eso como erróneo es porque es diferente a mi cultura, pero no necesariamente diferente o desafiante a la cultura de la Biblia. So in cross-cultural missions, it's very important that we don't make a judgment until we properly understand. Entonces, cuando hacemos misión transcultural, es muy importante que no emitamos juicios hasta que no entendemos bien la cultura. I'm not saying that we can't make a judgment. No estoy diciendo que no podemos emitir juicios, But a judgment needs to come with proper understanding. sino que lo que estoy diciendo es que un juicio debe estar acompañado con un entendimiento apropiado. I need to slow down and examine my own heart. Debo bajar la velocidad y examinar mi propio corazón primero. So let me give you an example of a time when something might go wrong in a cultural interaction. Entonces déjame darte un ejemplo de cómo podría esto salir mal en la interacción con una cultura. Imagine that I'm going to have lunch with a friend, Entonces imagínate que voy a tener un almuerzo con un amigo and I've arranged to meet him in his office. y organicé juntarme con él en su oficina. He has a secretary who I know quite well. Él tiene una secretaria o secretario al que conozco muy bien. I go into the office expecting to meet his secretary, Voy a la oficina esperando encontrarme con el secretario, secretaria, but she is not there and a temporary secretary is in her place. pero ella no está, hay una reemplazante. The temporary secretary is a Muslim woman. La que está reemplazando es una mujer musulmana And she is wearing a head covering, a hijab. y ella está utilizando su traje tradicional de la cultura islámica con este cobertor de cabeza. This is not what I was expecting.
Y eso es algo que yo no estaba esperando. So I'm feeling culturally challenged. Entonces ahora me estoy sintiendo desafiado culturalmente. I notice my discomfort and I think, oh, I must be friendly. Y yo noté que estoy incómodo con esto, pero también me doy cuenta que debo ser amistoso. So I walk quickly towards the Muslim women. I put out my hand and say, "My name is David." Entonces rápidamente voy a saludarla y extiendo mi mano, le digo, mi nombre es David. And she pushes her chair backwards away from me. Y ella rápidamente se aleja de mí, echa su pecho hacia atrás. She puts her hand across her chest and says, "My name is Amina." Cruza su mano de esta manera y dice, mi nombre es Amina. So I realize that something has gone wrong in our cultural interaction. Entonces ahora me doy cuenta que algo no ocurrió bien en nuestra interacción cultural. And if I don't suspend judgment at that point, I will likely make a mistake. Y si yo en ese momento no suspendo mi juicio, probablemente voy a cometer un error. So I might think to myself, Muslim women are very unfriendly. Entonces quizás yo emita un juicio diciendo las mujeres musulmanas son muy poco amigables. And if she does the same thing, she might think Western men are very bad at flirting. Y si ella emite juicio por su lado, entonces ella podría estar diciendo los hombres occidentales son pésimos conquistando mujeres. And so if I don't learn to slow down and delay making a judgment, Entonces, I might make false assumptions. Entonces si yo no bajo la velocidad y suspendo emitir un juicio en ese momento, puedo estar asumiendo cosas falsas respecto a la cultura. Now, understanding the relationship between Bible cultures, our culture today, and other religious cultures is complicated. Entonces entender la relación entre la cultura bíblica, nuestra cultura y otras culturas también es algo que no es fácil hacer, es complicado. And in the mission world, there is some confusion about this at the moment. Y en el mundo de la misión hay confusión al respecto en estos tiempos. So some people in mission are arguing that God reveals himself through cultures. Entonces, algunas personas están enseñando que Dios se revela a sí mismo por medio de las culturas. So God revealed himself in the Old Testament. Entonces dicen que Dios se reveló a sí mismo en el Antiguo Testamento. And then Jesus came in the context of Jewish religion. Y que luego Jesús vino en el contexto de la religión judía. So people argue that just as you could become a follower of Jesus from within Judaism, so you can be a follower of Jesus from within Islam. Entonces, de eso deducen de que así como podía ser un seguidor de Jesús desde la cultura judía, hoy día también podría ser un seguidor desde la cultura islámica. So this might not be a very big issue immediately, but this is a significant conversation in the mission world. Quizás esto quizás esto no debería generar grandes implicancias hoy día, pero en el mundo de las misiones, a la larga sí las va a tener. And the mistake, in my opinion, that people are making is thinking that Judaism and Islam and Buddhism are similar as similar religions. El error que creo que están cometiendo es asumir que tanto el judaísmo, el islam o el budismo son categorías que se pueden comparar entre ellas. But we believe that God revealed himself through the Old Testament and through and within what we would now call Jewish religious practices. Pero nosotros creemos que Dios se reveló a sí mismo en el Antiguo Testamento por medio de lo que hoy día conocemos como prácticas religiosas judías. God particularly chose Israel. Dios escogió a Israel de una manera particular. And to carry the category of revelation from Judaism into other religions is a mistake. Y llevar esta categoría de revelación
a otras a otras culturas hoy día es un error. But at the moment, in mission, people are arguing that you can follow Jesus from inside Islam. Pero en este momento hay gente que está aseverando que tú puedes seguir a Jesús desde el Islam. So it's causing many questions and some confusion. Y está provocando muchas preguntas y también mucha confusión. I think when we think about the relationship between Bible and culture, we need to hold two principles together. Entonces, cuando pensamos en la relación entre Biblia y cultura, debemos recordar que tenemos que tener dos principios en mente. The first principle is called the indigenizing principle. El primer principio se llama el principio de la indigenización. So the indigenizing principle says that God reaches me with the gospel where I am. Y ese principio nos enseña que Dios me alcanza con el evangelio de Cristo en el lugar en el cual yo me encuentro. I don't have to become another person in order for Jesus to save me. No tengo que convertirme en otra persona para que Jesús me salve. Jesus saves me from within my culture. Jesús me salva desde mi propia cultura. And Jesus can rescue anyone from any culture. Y Jesús puede rescatar a quien sea desde cualquier cultura. There's no culture that is outside of Jesus' reach. Y no hay cultura que quede fuera del alcance salvador de Jesús. That's the indigenizing principle. Ese es el principio indigenista. The second principle is easier to translate. El segundo es más fácil de traducir, dice. The second principle is the pilgrim principle. El segundo principio sería el principio del peregrino. So, Jesus rescues me from within my own culture. Entonces dijimos, ¿cierto? Jesús me rescata desde mi propia cultura, But then he calls me to follow him. pero luego me llama a seguirlo a él. And the second principle, the pilgrim principle, says that as I follow Jesus, I will be changed. Y ese segundo principio, el principio del peregrino, dice que mientras sigo a Jesús, voy a ser transformado. Jesus rescues me and saves me by his grace just as I am. Jesús me salva y me rescata con su gracia tal como soy. But he does not leave me just as I am. He calls me to follow him. Pero no me deja tal como soy, sino que me llama a seguirlo. And following him will mean that there are things about myself that I must change. Y al seguirlo, eso significa que hay cosas de mí mismo que debo cambiar. And that change happens as God's Spirit brings God's word to life in my heart. Y ese cambio ocurre cuando el Espíritu de Dios trae la palabra de Dios de una manera viva a mi vida. And as I join a group of other pilgrims. Y también mientras me uno al caminar de otros peregrinos. So I never followed Jesus on my own, but with other pilgrims. Eso quiere decir que nunca sigo a Jesús solo, sino también con otros peregrinos. We call that the local church. Nosotros llamamos a eso la iglesia local. So there is both the indigenizing principle and the pilgrim principle. Entonces tenemos estos dos principios, ¿cierto? El principio indigenista y el principio del peregrino. So the first foundation is that God reveals himself through a range of different cultures in the Bible. Entonces lo que estamos diciendo es que Dios se revela a sí mismo por un grupo de diferentes culturas en la misma Biblia. The second principle is that human cultures are simultaneously awash with, resplendent with glory and awash with shame. Segundo principio para entender las culturas es que las culturas están simultáneamente resplandeciendo la gloria de Dios y también bañadas, ¿cierto?, en vergüenza. God rescues us within our own culture, but then calls us to follow him. Dios nos rescata dentro de nuestra propia cultura, pero luego nos llama a seguirlo a él. The third foundation
is that the Bible is translatable both linguistically and culturally. Y el tercer fundamento importante es que la Biblia es traducible tanto en lenguaje, Linguistically and culturally. tanto en su lengua como en su cultura. Es traducible. When you think about it, the New Testament is a very strange document. Cuando, si acaso lo piensas, el Nuevo Testamento es un documento muy extraño. Christianity is the only world religion where our source documents are not in the same language that the teacher originally spoke. El cristianismo es la única religión del mundo en donde los documentos originarios no están escritos en el mismo lenguaje de su fundador. So, in Islam, Muhammad spoke Arabic and the Quran is in Arabic. Entonces, en el Islam, por ejemplo, Mahoma hablaba arábico y el Corán está en arábico. In Hinduism, the language of the founders, the founding priests, and the language of the documents is the same language. En el hinduismo ocurre lo mismo. El lenguaje de los sacerdotes, el mismo de los textos. But Jesus almost certainly taught in Aramaic. Pero Jesús lo más probable es que enseñara en arameo. But the Gospels are written in New Testament Greek. Pero los evangelios están escritos en el griego del Nuevo Testamento. So the Gospels are already a translated document. Entonces los evangelios ya son un documento traducido. So translation, the translatability of the Christian faith is written right into our Gospels, into our documents. Entonces el hecho de que puedan ser traducidos la Biblia es algo que está incluido en su misma formación. But the Bible is Christian faith is not only translatable in terms of language. Pero no es solamente un tema lingüístico. It's also translatable in terms of culture. Sino que también es traducible en términos de la cultura. In the book of Acts, we see that translation process happening. En el libro de Hechos vemos ese proceso de traducción ocurriendo. The early church has a debate about cultural translation. La iglesia temprana tuvo ese debate en relación a traducción cultural. They asked the question, do Gentile followers of Jesus have to become culturally Jewish? Se hacía la pregunta, si acaso los gentiles que se estaban convirtiendo al cristianismo deberían utilizar prácticas judías religiosas en su desempeño de la religión del cristianismo. The Council of Jerusalem answers that question with a clear no. El Concilio de Jerusalén entonces responde esa pregunta con un claro no. So in the New Testament, you can be a church with roots in Jewish culture, or you can be a church that follows Greek or Gentile culture. Entonces en el Nuevo Testamento puedes encontrarte con iglesias que tenían su raíz en el judaísmo y otras que tenían su raíz en el mundo gentil. There are different cultural expressions of church even within the New Hay Testament. diferentes expresiones de la iglesia incluso dentro del mismo Nuevo Testamento. So the Bible has a unique attitude towards human languages. Entonces la Biblia también tiene un acercamiento único a los lenguajes. We believe that God's word can be translated. Creemos que la Biblia puede ser traducida. When we read an English or a Spanish Bible, we still believe it is the word of God. Cuando leemos la Biblia en inglés o en español, todavía creemos que estamos leyendo la palabra de Dios. And when someone becomes a follower of Jesus, we believe that they can follow Jesus in their own language. Y cuando alguien se convierte a Cristo, creemos que esa persona puede seguir a Jesús en su propio idioma. And so one of the ways that Christian faith enters into different cultures is through translation. Entonces, una de las maneras que las verdades cristianas entran a las diferentes culturas es por medio de la traducción. The history of the growth of mission
La historia entonces del crecimiento de la misión is the history of translation. es la historia de la traducción. If you go back to the year 1800, there were almost no Christians in sub-Saharan Africa. Si vas al 1800, descubrirás que prácticamente no habían cristianos en el Bajo Sahara. There were a few Christians maybe in coastal cities in South Africa, but most of Africa there were no Christians at all. Quizás habían algunos cristianos en las costas de Sudáfrica, pero dentro, ahí de África, prácticamente no habían. 220 years later, Africa is the center of the world church. 220 años después de eso, África es el centro de la Iglesia cristiana mundial. It's interesting to reflect on how that growth happened. Es muy interesante reflexionar cómo ese crecimiento ocurrió. The story that is sometimes told is that the church grew so large because missionaries led hundreds of thousands of people to faith in Jesus Christ. La historia que a veces se nos cuenta es que los misioneros llevaron a miles y miles y miles de personas a los pies de Jesús por medio de la conversión. But in fact, that is almost certainly not what happened. Pero en realidad eso muy probable es lo que no ocurrió. What happened is that missionaries led a small number of African people to faith in Jesus. Lo que ocurrió en vez de eso fue que un grupo de misioneros llevaron a un grupo muy pequeño de africanos. Sorry, say again? So the missionaries led a small number of African people to faith in Jesus. Llevaron a un grupo pequeño de africanos a la fe en Jesús. And they also translated the Gospels into African languages. Y ellos también tradujeron los evangelios a los diferentes lenguajes de África. The rapid growth of the church came from those first African evangelists with the gospel in their own language, and it was through them that the church grew very quickly. Y el extensivo crecimiento vino después de eso por medio de estos líderes africanos que iban predicando el evangelio en el lenguaje africano con los evangelios en su propia lengua. Choosing to operate in another language is a huge statement of giving away power. Decidir entonces llevar el mensaje en otra lengua es una manera muy evidente de renunciar a tu poder. So when the early missionaries in West Africa learnt language and translated the Bible and then ministered in local languages, they were giving power to African Christians. Entonces, cuando esos misioneros tempranos del oeste de África estaban decidiendo aprender el lenguaje de ellos, traducir los evangelios, enseñar el evangelio en el lenguaje de los africanos, estaban decidiendo renunciar a su poder, estaban empoderándolos a ellos para hacer la misión. So they empowered African Christians to reach their own people De with the esa gospel. manera empoderaban a los africanos para alcanzar su propia cultura con el evangelio. But they were also teaching another very important lesson. Pero también entonces estaban enseñando una lección muy importante a la vez. They were teaching the lesson that you can follow Jesus. No necesitas transformarte en una persona de habla inglesa para seguir a Jesús. So translation relates to the indigenizing principle. Entonces la traducción se vincula con este principio de la indigenista. You can follow Jesus within your own language and culture. Puedes seguir a Jesús dentro de tu propia cultura. But as you study God's word, Pero a in your own medida que language, vas aprendiendo la palabra de Dios en tu propia lenguaje, you study God's word in your own language, you become a pilgrim. y te irás transformando en un peregrino. And then you work out what it means to obey Jesus Christ in your own language and culture. Y luego irás resolviendo cómo seguir a Jesús dentro de tu propia cultura. So it becomes the responsibility of the local church to work out what it means to follow Jesus in their own language and culture. Es por eso la importancia de que sea la iglesia local que trabaje duro en entender qué significa seguir a Jesús dentro de su propia cultura.
It's interesting to see what happens with language in the Bible. Es muy interesante notar lo que ocurre dentro de la Escritura respecto a los lenguajes. At the Tower of Babel, God scatters the people and disperses them and then scrambles their languages. En la Torre de Babel, ¿cierto? Dios los dispersa y confunde sus lenguajes. It would be easy to think that many different languages is part of a curse. Entonces, por eso sería fácil de concluir de que las diferentes lenguas hoy día son una maldición, una parte de una maldición. So it's interesting to see what happens with the many languages in the New Testament. Entonces es importante saber qué ocurre con esos muchos lenguajes en el Nuevo Testamento. So think about the day of Pentecost. Entonces, por ejemplo, piensen en el día de Pentecostés. On the day of Pentecost, there is a great miracle. En el día de Pentecostés ocurrió un gran milagro. The miracle is not that Peter preached in one language and all the listeners were miraculously able to understand his one language. El milagro no es que Pedro estaba hablando en un lenguaje y que ellos fueron capaces de entender ese único lenguaje. The miracle is that different apostles miraculously can speak in many different languages and the gospel is simultaneously proclaimed in lots of different languages. El milagro es que en ese día diferentes apóstoles pudieron hablar en diferentes lenguas que fueron entendidas de acuerdo a las diferentes lenguas que estaban en ese lugar. So the day of Pentecost in itself shows us that the gospel can be proclaimed in different languages. Entonces, el día de Pentecostés nos muestra que el evangelio puede ser predicado en diferentes lenguajes. And you can follow Jesus within your own Y language. que puedes seguir a Jesús dentro de tu propia lengua. And then in the picture in Revelation in chapter 7, we see every tribe and tongue and language gathered around God's throne and worshiping him. Y luego, ¿cierto? En Apocalipsis 7 vemos a toda tribu, lengua, nación adorando en torno al trono celestial, adorando en su propia lengua. So the translatability of Christian faith is one of the most profound differences between Christianity and other religions. Entonces, esta capacidad de ser traducida es una de las características de marcas diferenciadoras de la fe cristiana en relación a cualquier otra. So we've looked at three foundations. We've looked at the Bible having a number of different cultures within it. Entonces hemos visto tres fundamentos hoy día, ¿sí o no? El primero es esta diversidad cultural dentro de la misma escritura. We've seen that the Bible both simultaneously accepts and rejects human cultures. También hemos visto, en segundo lugar, que la Biblia acepta y rechaza los aspectos de todas las culturas, diferentes aspectos de las culturas. And we've seen that the Bible is translatable both culturally and linguistically. Y hemos visto también, en tercer lugar, que la Biblia es traducible, ¿cierto? Tanto cultural como lingüísticamente. So we're going to use the rest of our time for questions or question time. What I'd like to suggest is that you start by just talking on your tables about some questions that have arisen for you through the course of the morning, and then we'll take those questions. Entonces el resto de la sesión vamos a tenerlo para pregunta y respuesta, pero les quiero sugerir que antes de tener esa sesión de preguntas y respuestas, conversen en sus propias mesas cosas que le han llamado la atención y que pueda surgir desde ahí preguntas que alimenten la conversación. I think it must be exhausting translating.
¿Cómo están? ¿Estamos listos para tener una sesión de preguntas y respuestas? So, any questions? Preguntas. Uno es como estábamos reflexionando sobre un tema y otra es una pregunta más concreta, pero la primera reflexión que estábamos haciendo era pensar, cuando hablaba de Pentecostés, volvimos a pensar en Babel, como este juicio de Dios a través del lenguaje para separar. Entonces pensábamos en cómo quizás a partir de ahí se crean culturas a través del lenguaje, pero proveniente como del juicio de Dios sobre el ser humano. Entonces nuestra reflexión era pensar si acaso esas culturas nacen del juicio de Dios, pero igual son parte de su plan. Será una reflexión. Y si tiene pensamiento acerca de eso, ¿cómo podemos llevarlo? Eso una, no sé si después la otra, pero... Okay, so at Babel, the people are trying to make a name for themselves, and they're trying to make their name great. En Babel las personas están tratando de hacer un nombre para sí mismos, ¿cierto? So the sin of Babel is human beings trying to make their name great and not recognizing God's great name. O sea, el pecado es tratar de hacer que su nombre sea grande y no el nombre de Dios. And part of the promise to Abraham is that Abraham is going to have a great name. Y parte de la promesa hacia Abraham es que Abraham va a tener un gran nombre. So the judgment at Babel is literally to flatten human beings from their pride. Entonces el juicio de Dios ahí busca de alguna manera nivelar hacia abajo el orgullo del ser humano. So I think at the center of the judgment is the scattering. Entonces al centro de ese juicio también está esta repartija, dispersión. And the scrambling of the languages is to prevent them from being able to regather. Y esta desarticulación de los lenguajes es para impedirles que se vuelvan a reunir. But I think it's very striking that in the New Testament, both in Pentecost and in Revelation, language difference is preserved. Y creo que debería sorprendernos mucho el hecho de que tanto en Pentecostés como en Apocalipsis la diferencia del lenguaje es mantenida. And yet within that language difference, God's people are united. Y a pesar de eso, el pueblo de Dios está unido y reunido. So there's a unity which reverses the scattering. Y por lo tanto, tenemos una unidad que de alguna manera es el reverso de esta dispersión. But the language diversity is preserved. Pero la diversidad del lenguaje es mantenida. So I think I would have a more positive view on language and culture. Entonces yo tengo una visión más positiva del lenguaje y de la cultura. And you had a second one, is that right? ¿Tiene una segunda pregunta? Sí, la segunda pregunta es va más por algo práctico, pero tiene que ver también cómo entendemos este tema. Y bueno, surgió a partir de una experiencia que tuvimos en Iglesia de alguien nuevo que estaba llegando, extranjero, llegando a la Iglesia,
y a la cual nos invitó a una celebración tradicional de su país para Navidad. The second question is about someone that from their church invited them to this particular meeting to show them their own culture. Claro, una celebración tradicional de su país para Navidad, For Christmas, pero se da en un contexto íntimo de su familia. that happened within his own family. Entonces nos invitó, o personalmente me invitó a ser parte de esa celebración. Invited me to be part of that celebration. Pero en esa celebración observamos un catolicismo fuerte con oraciones a Virgen, santos y después de eso quizá un consumo de alcohol también dentro de eso. Entonces, ¿de qué manera abordamos temas como ese junto con otra situación en la que, por ejemplo, se nos invita a orar por muertos o recordar muertos Similar to a occasion in which people are inviting us to sin dar un portazo en la cara, them in praying to their dead people, pero también cuidando los límites remembering their dead people, without de hasta dónde como cristiano puedo participar protecting para llegar Christ con el Evangelio. in order to reach them with the gospel. Yeah, I think so. So the issue you're describing is one that people in mission have struggled with throughout church history. Entonces lo que tú estás describiendo es algo que las personas que están en misión transcultural han estado debatiendo y luchando por años. And there have been kind of two different approaches. Y en general hay como dos grandes acercamientos a este tema. One approach has been to say something like this is not Christian, we should remove it completely. Un acercamiento de decir, bueno, esto no es cristiano, debemos rechazarlo completamente. The other approach has been to take traditional forms and expressions and to give them new meaning with Christian meaning. El otro acercamiento es tomar estas prácticas tradicionales y ocuparlas, resignificarlas desde las convicciones cristianas. So, in fact, Christmas is a bit like this second example. Por ejemplo, la misma Navidad es como el segundo ejemplo, ¿cierto? In Europe, the celebration December the 25th was originally a pagan celebration, En el 25 de diciembre era una celebración pagana en Europa and the church chose that date and made it the celebration of Jesus' birth. y la Iglesia escogió ese día para usarlo como la celebración del nacimiento de Jesús. So they took essentially a pagan celebration and replaced it with something different. De esa manera tomaron una celebración pagana y la reemplazaron con algo diferente. And so the decision you make between those two options can be complicated. Entonces, la decisión que tú tomas entre esas dos opciones puede ser complicada. And they come with different risks. Ambas traen diferentes riesgos. So the risk of the first option of saying, erasing it, having nothing to do with it, El riesgo de la primera es de sacarla y no tener nada que ver con ese tipo de tradiciones. the risk there is that you drive traditional practices underground. Es que, You make them hidden. es que simplemente terminas ocultándolas debajo de la alfombra. Están escondidas finalmente. The risk of including of working from those practices is syncretistic belief. El riesgo de la segunda opción es que terminas con una creencia sincretista. And so working out within your story which parts of the story are clearly sinful, Entonces- which bits are not, is part of the pilgrim principle. Entonces, estar trabajando
en identificar cuáles de esas prácticas son pecaminosas y cuáles no son pecaminosas es parte del proceso del peregrino del cual estábamos hablando anteriormente. And working out then whether there are things that can be retained or not, or whether it all must be removed, would need a lot of theological reflection. Y tratar de discernir en cuáles de esas prácticas deben ser mantenidas y cuáles rechazadas va a requerir bastante pensamiento teológico. But clearly we cannot encourage practices that the Bible rejects. Pero claramente no podemos animar a que se desarrollen prácticas que la Biblia claramente rechaza. I don't know if that answers the question. No sé si eso ayuda a resolver la pregunta. Gary, Luke, profesores. They asked me, can you move here? Yeah, sorry. Gary. ¿Ah? Yo traduzco tu pregunta. De la misma manera. En 1 Corintios capítulo 6, por ejemplo, tenemos una lista de cosas que se refieren a cómo era el comportamiento antiguo de los corintios y de cómo al seguir a Jesús esas cosas cambiaron. Si tomas una de esas cosas, por ejemplo, ustedes eran mentirosos. En tu cultura a veces necesitas decir cosas que no son la verdad. Entonces la pregunta de Gary es, bueno, nosotros, él dice el cristianismo, no podemos ser mentirosos, ¿cierto? En este proceso de conectar con la otra cultura, pero también hay momentos donde no puedes decir toda la verdad. Entonces, ¿cómo se combinan esas cosas? Yeah. So I'll come to the question of lying in a moment. Voy a referirme al tema de la mentira en un momento. In those kinds of lists, there are things that you once were that you are no longer allowed to be. En ese tipo de listas, ¿cierto? Hay cosas que son mencionadas respecto a las cosas que ellos eran en algún momento y que ahora ya no se les permite ser. But then there are other things that are not included in those kinds of lists. Pero también hay cosas que no están incluidas en esas listas. So the Apostle Paul does not say you were once uncircumcised, but you must now become circumcised. Entonces, por ejemplo, el apóstol Pablo no les dice a los corintios, alguna vez ustedes fueron incircuncisos y ahora deben circuncidarse. But he does say you were once liars or adulterers, and now you must not be liars or sexually immoral. Pero sí dice, por ejemplo, ustedes alguna vez fueron mentirosos o adúlteros y ahora no deben serlo. So the Bible makes a distinction, a clear distinction, I think, between behavior that is sinful and behavior that is cultural. Entonces la Biblia sí hace una distinción clara entre el comportamiento que es cultural y el comportamiento que es pecaminoso. The problem is that sometimes the line between cultural and sinful is unclear to us. El problema es que esa línea entre lo que es cultural y lo que es pecaminoso muchas veces es poco claro para nosotros. And lying is a place where that becomes an example, I think. Y el tema de la mentira, por ejemplo, es uno de esos ejemplos donde es difícil. So I think that I would want to define lying as being about a dishonest heart. Entonces a mí me gustaría, por ejemplo, acercarme al tema de la mentira, definiéndolo como algo que parte desde un corazón deshonesto. And lying is around a motivation to deceive people. Entonces la mentira parte de la motivación de querer engañar a personas. Lying is usually has
there are two parts to an issue where there's conflict. Hay dos cosas en conflicto cuando nos acercamos al tema de la mentira. So we're thinking both about an issue and about a relationship. Por un lado tenemos el tema del conflicto en sí y por otro lado tenemos el tema de la relación. And sometimes lying, what looks like lying, might be trying to say one thing in relating to an issue, but say a different thing in relating to the relationship. Good luck. Por un lado estamos... Let me give an example. If my grandmother... Imagine that my grandmother sends me a Christmas present. Por ejemplo, imagínate que mi abuela quiere mandarme un regalo para Navidad. I don't like the present. Y no me gusta el regalo. But I love my grandmother. Pero amo a mi abuela. When she phones me and says, "Did you like the Christmas present?" Cuando ella me llama y me pregunta, ¿te gustó mi regalo? I want to communicate to her that I love her. Quiero comunicarle a ella que la amo. And it's more important that I communicate that I love her Y es más importante que yo le comunique que la amo than that I hated the orange and purple socks. que el hecho de que en realidad odié los calcetines naranjos y morados que me envió. So I have to find a way of speaking to her that shows her that I appreciate and love her as a person. Entonces necesito encontrar una manera de hablar que refleje que la aprecio y que la amo, Even if I hated the present she sent me. incluso si es que odio el regalo que me envió. And so in my heart, in that issue, my heart is not deceiving or divided. Entonces en mi corazón en ese tema, mi corazón no está dividido, no está buscando engañar. So I think lying is about having a deceiving or a divided heart. Entonces yo creo que la mentira consiste en tener un corazón que desea engañar, un corazón dividido. Is that, yeah. ¿Eso ayuda? Sí. So, but I think different cultures have different attitudes to the priority of either the relationship or the issue. Y diferentes culturas van a priorizar esas cosas de manera diferentes. So Northern European cultures would have a very high value on the issue and less of a value on the relationship. Entonces ciertas culturas europeas van a tener un alto aprecio más por cómo enfrentamos el tema que cómo enfrentamos una relación. Whereas more communal cultures will have a higher value on the relationship than on the issue. Mientras que en otras culturas más enfocadas en la comunidad van a priorizar o valorar más el tema relacional que el tema específico en conflicto. So then those more communal cultures will use more indirect language and other cultures will use more direct language. Entonces aquellas culturas que son más enfocadas en la comunidad van a usar mucho un lenguaje mucho menos directo o frases indirectas que aquellas culturas que están enfocadas mucho más en el tema del what's the other one Direct and indirect. Yeah, direct, but communal culture versus individual. Más culturas más individualistas. Estamos en un mundo globalizado donde el internet está haciendo de que nos podamos comunicar con todas partes del mundo y poder escuchar bíblicamente diferentes culturas. Por ejemplo, Centroamérica, que culturalmente es tan distinto a nosotros. O hasta un judío mesiánico. Y que esa información está al acceso a nosotros por un botón. Y obviamente son culturas diferentes que nos pueden ayudar a comprender quizás un pasaje. Pero también, de alguna manera, podemos ser muy influenciados en la cultura que nosotros tenemos.